Bienvenidos chicos, en este video vamos a revisar la teoría o lo más básico, los grandes rasgos de la idea de propagación de errores. Propagación de errores es una teoría bastante grande y nosotros lo vamos a hacer lo más simple y lo que necesitamos directamente para los laboratorios de física. En un problema que propuso uno de mis estudiantes, plantea, por favor, profe, calcule el peso de un clip. Entonces, recuerden, un clip es ese aparatico con el que sostenemos el papel. Es un ganchito de papel. Voy a tratar de dibujarlo de una forma adecuada. Después de algunos intentos tuve algo de éxito. Supongamos que esto es un clip y nos dice nuestro compañero, por favor, calcule el peso de un clip. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, contextualizarnos. Si nos están pidiendo calcular el peso de un clip, nos están diciendo, haga ciertas consideraciones, las que usted necesite para poder calcular el peso de un clip. Entonces, yo podría decir, es que el peso de un clip es 1 gramo. Y entonces pierdo el punto porque no me están pidiendo decir cuánto es el peso de un clip, o no me están pidiendo indagar acerca del peso de un clip. Me están diciendo, haga consideraciones para uno poder ver como profesor si el estudiante entiende o no entiende los conceptos que tienen que ser evaluados. Entonces, recordemos que para poder calcular el peso tendríamos que tener primero la masa. Lo que acabo de dar hace un instante de 1 gramo es una masa, no un peso. Un peso va a estar dado en newtons, un peso es una fuerza. El peso lo voy a escribir como W, se puede escribir como masa por la aceleración de la gravedad. Entonces yo sé que lo que tengo que encontrar es la masa, porque la aceleración de la gravedad yo la conozco. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la masa? Voy a suponer que este objeto está hecho de un metal. Digamos que está hecho de hierro. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es irme a Wikipedia y consultar primero la densidad del hierro. Entonces, por acá en Google nos dice, bueno, la densidad del hierro es 7.874 kilogramos por metro cúbico. Vamos a mirar si de pronto Wikipedia nos lo da en otras unidades diferentes. Nos dice Wikipedia que recuerden que si van a escribir un artículo científico no pueden buscar en Wikipedia, está prohibido, pero para estudiar Wikipedia es bastante bueno. Por acá tenemos la densidad, está dada de la misma manera. Yo quería que me la dieran en gramos por centímetro cúbico, pero nos la están dando en kilogramos por centímetro cúbico, por metro cúbico. Bueno, vamos a utilizar entonces esa. Tenemos que lo primero que tenemos que escribir por acá es la densidad. La densidad volumétrica normalmente se escribe con la letra sigma. Dijimos que era 7,874 kilogramos por metro cúbico. Bueno, pues entonces esta medida que nos reporta Wikipedia no nos la reporta de una forma muy exacta. Nos dice, bueno, 7.874 kilogramos por metro cúbico es la densidad del hierro. Pero yo sé que un dato de estos tiene que tener una apreciación, tiene que tener un más o menos, porque uno siempre se equivoca en la medida. Entonces vamos a colocar nosotros más o menos 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Por qué acabo de hacer esto? Pues porque siempre se toma como cuando no nos dan un estimado del error, la última cifra, esa varía de 1 en 1 y la vamos a colocar como si esto fuese el error. Ya miraremos más arriba a qué se refiere esto. Esto es pesado con una balanza que mide en kilogramos. Si esto no me lo hubieran dado en kilogramos, ¿cierto? Si tuviera una balanza que tuviera más precisión, entonces colocaría más cifras decimales. Por ejemplo, 7874.3214. Ejemplo, no quiere decir que esa sea la densidad del hierro, pero tengo una balanza que da una precisión, una estimación de 1 kilogramo por metro cúbico
como máxima resolución. Entonces aquí lo que escribimos fue la resolución del aparato. Eso lo estamos suponiendo, Wikipedia no nos lo da. Además de esto, necesitamos conocer el volumen de un clip. El volumen de un clip no sabemos cómo se puede hacer, no sabemos cuál es, pero sí sabemos cómo se puede hacer. Sabemos que el clip lo podemos desenvolver. Cuando lo desenvolvemos, lo que nos queda es, lo voy a colocar por acá, una pequeña varillita. Esa varillita tiene una longitud L. Toda esta varilla tiene una longitud L. Y si hacemos un zoom en alguno de los extremos, sea aquí o sea aquí, lo que vamos a ver es un pequeño circulito. Estoy haciendo un zoom. Y ese círculo tiene un diámetro que yo puedo medir con un micrómetro, por ejemplo, o con, digamos que lo mido con una regla. Y con una regla yo cogí uno de los clics gruesos y me dio 3 milímetros. Yo sé que lo que puedo medir como mínimo con una regla es 1 milímetro, no más. Entonces yo sé que el estimado de esto está dado en más o menos 1 milímetro. Ese es el error relacionado con la medida. Y digamos que después de desenvolver todo ese clic, el clic quedó de una longitud de 15 centímetros. Igual a 15 centímetros, pero como lo medí con una regla también, entonces tengo más o menos 1 milímetro, porque yo lo medí con una regla. Me dio exactamente en 15, sin embargo yo no puedo decir si está exactamente en 15, lo único que puedo decir es que está entre 14.9 y 15.1. Esa es la forma de medir, así se hace. Yo no puedo decir un lugar exacto, sino que tengo que decir un intervalo entre los que quedó, porque así funciona la medida. Cuando yo tengo esto, entonces puedo calcular primero el volumen. Yo sé que el volumen de un cilindro, esto de aquí es un cilindro, está dado como área de la base multiplicado por la altura o por la longitud, L. Entonces yo sé que el área de la base va a estar dado como, ojo con esto, el área de esta figura es, recordando la parte de álgebra básica que teníamos, es pi por r a la 2. Pero yo no sé cuánto vale r. Yo sé que r es justamente el diámetro dividido 2. Esto es r. Cuando lo elevo al cuadrado, entonces tengo pi por r a la 2. Esto de aquí es el área de esta pequeña circunferencia. Ahora lo voy a multiplicar por L. Es multiplicado por L. Aquí ya tengo una fórmula para el volumen. Pi por r a la 2, o lo que es lo mismo pi por d medios a la 2, es el área de la base y la longitud que tiene todo ese cilindro es L. Ya tengo el volumen. Ahora voy a multiplicar el volumen por la densidad. Cuando yo multiplico el volumen por la densidad obtengo masa. Vamos construyendo entonces la fórmula. Yo sé que masa es igual a la densidad de un objeto por su volumen. Una vez que tengo esto, puedo decir, ya tengo casi todo listo, porque ya lo único que tengo que hacer es multiplicar la masa por la gravedad y obtengo el peso. Finalmente, nuestro objetivo es describir el peso. El peso es masa por gravedad, pero la masa es sigma, que es, rho, que es la densidad multiplicado por el volumen. Pero es que el volumen es pi por d medios por L. Ahí ya tengo escrita la forma de encontrar el peso de un clip. Si tengo yo la densidad, tengo el diámetro del clip y tengo la longitud, puedo calcular fácilmente cuánto pesa el clip. Ahora, si yo tengo unos valores específicos, ¿cierto? Que son todos los que tengo acá, yo puedo encontrar cuánto vale esto. Miremos algo importante, la gravedad. Supongamos que estamos en Medellín y medimos la gravedad. Y nos dio que la gravedad es 9,78 más o menos 0.01.
Esto obviamente está dado en metros sobre segundo cuadrado, porque es una aceleración. Entonces, miren que la gravedad, incluso cuando yo la reporto, tengo que tener en cuenta de que el aparato con el que la medí arroja una precisión de este tipo. Entonces, todas las medidas están sujetas a errores que son medidas de algún lugar, ¿cierto? Son tomadas con algún instrumento. Entonces, acá lo que tenemos es que W va a estar dado como sigma por el volumen, es la masa, y nos falta la gravedad. Ahí tenemos masa por gravedad. Vamos a mirar entonces cómo es que puedo encontrar el error, ¿cierto? Primero vamos a encontrar el peso. El peso entonces sería W es igual a sigma. Sigma es 7, 8, 7, 4. 8, 7, 4. Multiplicado por pi. Multiplicado por d medios, donde el diámetro dijimos que iba a ser 3 milímetros. 3 milímetros se escribe como 0.003 metros. A esto no le voy a colocar unidades a nada. Dividido 2. Aquí vamos muy bien. Multiplicado por L. La longitud dijimos que iban a ser 15. 15 centímetros, o sea 0.5 metros. 0.15 metros, perdón. Entonces queda 0.15 metros. No le voy a colocar unidades. Eso es la medida del L. Listo. Ahora vamos a colocar G. Por G, que dijimos que era 9,8, perdón, 9,78. Y ya quedó listo. Cuando yo coloco esto dentro de mi calculadora, obtengo W. Vamos a colocarlo ahora dentro de una calculadora como Wolfram. Tenemos entonces 7874 multiplicado por pi, multiplicado por... Esto está al cuadrado, se me había olvidado el cuadrado, disculpen. Multiplicado por 0,003. 0,003 dividido 2, todo esto al cuadrado. Wolfram me entiende lo que estoy diciéndole. Multiplicado por 0.15, multiplicado por 9,78. Muy bien, Wolfram va a calcular eso por nosotros para no tener que hacer todo eso en la calculadora. Entonces tenemos 7874 pi 0,003 sobre 2, 0,003 sobre 2 al cuadrado, por 0.15 por 9,8 por 0,15 por 9,78. Muy bien, esto nos da 0,081. 0,081. Nos dice, bajo las condiciones que usted está diciendo, Lisaúl, un clip pesa esto. En este punto ustedes lo que tienen que hacer es parar el video y pensar qué unidades lleva esto aquí. Si es un peso, las unidades son... Muy bien, las unidades son Newton. Entonces acá tengo W es 0,081 newtons. Ahora vamos a mirar, a esto le hace falta más o menos ¿qué? Porque yo tengo que reportar un error para este peso. Este peso yo lo calculé a partir de un montón de cosas. Reportar el error es supremamente sencillo. Es cuestión de venirme aquí a esta ecuación de W y mirar qué es lo que sucede. Vamos a copiarla. Vamos a hallárnosla para otra ventana en blanco para poder estudiarla. Por aquí la tenemos, solita. Si yo quiero calcular entonces el delta de W, lo que tengo que entender es que W en realidad, que es el peso, W es una función que recibe como argumentos a sigma, a D, a L y a G. Dependiendo de lo que valgan estos de aquí, voy a tener el W. Entonces W es una función de todos ellos. Calcular el error para W es supremamente sencillo. Solamente tengo que saber sacar derivadas parciales. Entonces, primero, el error para W se calcula como
La derivada de la función w, a esta cosa la voy a llamar función f. Entonces la derivada de f respecto a sigma entre un valor absoluto por el delta de sigma más otro valor absoluto, la derivada de f respecto a la otra variable, la otra dijimos que era d, por la variación de d, o la apreciación de d, o el error de d, como lo quieran llamar, más la derivada entre valor absoluto, la derivada de f respecto a l por la desviación de l, más la derivada de la función respecto a g por la desviación de g, o la apreciación de g. Esta idea viene del diferencial total de una función, es lo que varía una función. En cualquier caso, pues, así se hace. Tienen que tener en cuenta de que estos son valores absolutos. Algunas veces las personas se enredan y entonces las derivadas les dio negativa y la colocan ahí y la restan. No, la embarraron. Tienen que sacarle primero valor absoluto. Entonces, ¿esto cómo queda? Vamos a mirar, para los que no se acuerdan, las derivadas parciales de una función se calculan derivando, como nos enseñaron en cálculo 1, cualquier función respecto a una de las letras, pero manteniendo el resto de las cosas como si fueran constantes. Entonces la derivada de toda esta función respecto a sigma va a ser, esto es sigma, que es la única variable, y el resto son constantes. Entonces lo único que queda es las constantes, la derivada de una función lineal de x, ¿cierto? Por a es simplemente a, donde esto juega el papel de a, la constante. Entonces, acá lo que nos queda es pi por d sobre 2 a la 2 por l por g. Oh, pero ¿y cuál es d? ¿Y cuál es l? ¿Y cuál es g? Pues d dijimos que valía, en este caso, 0.003, o sea, 3 milímetros. Este dijimos que valía 15 centímetros y este dijimos que valía 9,78. En el punto, justamente, que lo estamos haciendo. Vamos a calcular primero las derivadas parciales y ahorita armamos la ecuación. Aquí tenemos que la derivada parcial de f respecto a d es, aquí lo que tengo es una función que está elevada al cuadrado, tengo que bajar el cuadrado y todo queda igualito. Entonces queda sigma, queda igualita, pi queda igualito, esos son constantes, d sobre 2, ya no tiene el 2 arriba, sino que lo bajo a multiplicar acá, 2, por L y por G, que son constantes para nuestra derivada parcial. Continuamos, la derivada parcial de f respecto a L va a ser entonces sigma por pi por d sobre 2 al cuadrado por L por G. Por último, bueno, y no hice la derivada, ¿cierto? Cuando derivo, la L, que es la variable, queda eliminada porque está lineal. Entonces solamente queda por G, disculpen. Y finalmente, tenemos que aquí la derivada respecto a G sería sigma por pi por d medios al cuadrado por L. Y la G se elimina porque es la derivada respecto a G. Ahora que tenemos todo eso, ya lo único que tengo que hacer es multiplicar por las respectivas apreciaciones de la medida. Tenemos multiplicado por delta de sigma, lo voy a colocar así, simbólico, más aquí tengo que multiplicar por delta de d, o sea, por delta de d, más, en este de aquí tengo que multiplicar por delta de l, o sea, por delta de l, más, y en este de acá tengo que multiplicar por delta de g. Lo voy a colocar aquí abajo porque no me cabe, delta de g. Ahí ya tenemos la forma de encontrar el error, ¿cierto? Es una cosa horriblemente larga, pero es supremamente fácil de encontrar. Una vez que tenemos entonces esto, pues lo que nos queda es reemplazar. Vamos a reemplazar todas estas cosas para ver cómo nos queda. Entonces queda pi por d, que en este caso dijimos que era 0,003 sobre 2, todo esto al cuadrado,
por L, que dijimos que eran 15 centímetros, o sea, 0.15. Por G, que dijimos que era 9,78. Por el delta de sigma, y el delta de sigma habíamos dicho que era... esto está en la otra ventana, perdonen. Está por aquí arriba. El delta de sigma dijimos que era más o menos 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces la colocamos. Más o menos 1. Cuando multiplico por 1, pues queda igual. En este caso lo voy a colocar entre paréntesis, por 1. Listo. Recuerden que esto tiene que estar entre valor absoluto. Lo voy a colocar en rojo porque a veces a la gente le olvida. Yo no los coloqué porque todo esto es positivo. Pero esto tiene que estar entre valor absoluto. Esto tiene que estar entre valor absoluto. Esto también. Hasta aquí. Y esto también. Hasta aquí. Entonces, ahí hay varios valores absolutos. Tengo que escribirlos. Como aquí todo a mí me da positivo, pues ¿para qué me voy a poner a escribir eso? Pero si acaso les diera un número negativo, tendrían que sacar el valor absoluto primero. Y ahí tengo la primera parte escrita. Seguimos con esta. Me queda más. Perdonen, voy a seguir con azul. Sigue más. Sigma. Sigma dijimos que era 78,74. Por pi. Pi lo voy a dejar indicado en todo el problema. Por 2. Por d, donde d es 0,003. Sobre 2. Por L. Por L, donde L dijimos que era 0,15. Voy aquí apenas. Por G, donde G dijimos que era 9,78. Ahí tenemos apenas este segundo. Tengo que multiplicar por delta de D. El delta de D, venimos y lo revisamos. Se me olvida que no es en esta pestaña. Les cuento, esta es la misma plataforma en la que damos las clases virtuales. Ustedes pueden inscribirse en los cursos de las clases virtuales. Son muy baratos y son extraordinariamente buenos. Vamos a mirar el delta de D. El delta de D era 1 milímetro, o sea, 0.001. Entonces aquí tengo que multiplicar por 0.001. Muy bien, aquí ya he terminado hasta este punto. Tengo que seguir, voy a seguir un poquito abajo, voy a seguir aquí. Sigue más, recuerden, voy en esta parte. Sigma, que dijimos que era 7,874, multiplicado por pi, lo voy a dejar indicado, multiplicado por D sobre 2, o sea, 0.003, 3 milímetros, sobre 2, todo eso al cuadrado, por G, miren dónde voy en este lugar, por G, donde G es 9,78, por delta de L. Delta de L dijimos que era también 1 milímetro, 0.001. Aquí se me pasó, este valor absoluto en realidad era en esta posición. No era tan adelante, era más atrasito. Listo. Seguimos, lo último que nos falta es esta parte de acá. Esta la vamos a escribir también rápidamente. Entonces sigue más el sigma, que es de nuevo 7,874 kilogramos por metro cúbico, por pi, por d sobre 2, o sea 0.003 sobre 2, elevado al cuadrado, multiplicado por L, donde L es 0,15, multiplicado por el delta de G. El delta de G que hemos decidido tomar es de
más o menos 0.01 metros sobre segundo cuadrado. Por 0.01 metros sobre segundo cuadrado. No le voy a colocar unidades a nada. Toda esta expresión de aquí es la que tengo que resolver, es la que tengo que hacer en la calculadora para poder determinar cuál es el error. Va a hacerlo rápidamente en la calculadora, cada pedacito. No lo va a hacer todo de una, sino que va a hacer cada pedacito para poder determinarlo. Entonces vamos de una. Ustedes pueden hacerlo también en su casa. Pausen el video y miren si lo hacemos igual. Este primer paréntesis nos da 0,00001. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4. 4 ceros y un 1 al final. Entonces tenemos, el primero nos da 0,1, 2, 3, 4 y un 1 al final. Más. El siguiente paréntesis es todo esto de acá. Cuando lo hacemos nos damos cuenta de que da 0.1088. 0.1088, coloquemos hasta ahí. 0.1088. Muy bien. Seguimos. El tercero, que es este de acá, vamos a mirar cuánto nos da en la calculadora. Este tercero nos da 0.0005, 3 ceros y un 5. Vamos a anotarlo. 0. Disculpen mi mala letra. 0.1, 2, 3 ceros y un 5. No voy a anotar más. Eso fue este tercero de acá. Por último, el de acá, y me da. Creo que así queda 0.0005, parecido a este, más 0.0005. Tiene otro 5, pero no lo va a colocar. Ahí lo tenemos, entonces ya tenemos que sumar esas cosas. Obviamente la más grandota de acá da esto. Vamos a chequear que no tengamos inconvenientes con esto de acá. Chun, chun, dio grandísima porque aquí no está el cuadrado. Tiene razón. Muy bien, entonces vamos a sumarlos en la calculadora rápidamente. A ver cuánto nos da. Aquí tenemos a Wolfram calculando esa suma. Y nos da 0.109. 0.109. Vamos a colocarlo. Entonces el error, el delta W, va a ser igual a 0.109. Cuando nos venimos entonces a reportar el dato de cuánto es el peso real, entonces tengo que venir acá. El peso me había dado, cuando lo calculé, esta cantidad, 0.081 newtons. Cuando vengo y calculo el peso, el error del peso es el siguiente. Es de 0.109. Lo voy a colocar así, más o menos, ¿cierto? Aproximado. Entonces, noten acá que obtuve un peso de 0.08 y obtuve un error de 0.11. Esto es un error de más del 100% de la medida. Y entonces, ¿a qué creen ustedes que se pueda deber este grandísimo error? El error tan grande se debe a que acá, cuando estamos midiendo el diámetro, tenemos una variación en el radio, bueno, en el diámetro enorme, gigantesca. Esta variación tan grande en el radio da lugar a que haya un error tan grande a la hora de hacer el cálculo. Entonces, si yo quiero calcular el peso de un clip, no lo puedo hacer de ninguna forma midiendo el diámetro de su cilindro con una regla. No se puede. ¿Listo? Tengo que utilizar un nonio o cualquier otra cosa, un micro. Muy bien, esa es la forma en la que se calculan los errores, la propagación de errores absolutos. Es relativamente fácil, es solamente sacar derivadas parciales y después sacar el valor absoluto. Noten pues que si a mí, por ejemplo, me piden calcular el error, si estoy viendo electrónica,
digamos que tengo una fórmula en electrónica como esta, la ley de Ohm, ¿cierto? Donde B es igual a I por R. Me dicen, quiero calcular el error de la resistencia, si tengo que la corriente es igual a 10, el voltaje es igual a 10, pero yo lo medí con un aparato que mide más o menos un voltio, es decir, la presión del aparato es más o menos un voltio, y aquí tengo también, perdón, un amperio, y tengo también más o menos un voltio. Entonces la forma de hacerlo aquí rápidamente es tomar a B como función, encontrar entonces que para encontrar delta de B es igual a R como función, disculpen, R como función, donde R va a ser igual a B sobre I, y es función de tanto de B como de I. Entonces tengo que decir que R en el punto exacto va a ser B, que es 10, sobre I, que es 10. Esto da 1, la resistencia es un ohmio, pero más o menos cuánto es el error. Entonces tengo que tomar esto como una función, R va a ser una función, y entonces encontrar el delta de R como el valor absoluto de la derivada de la función respecto a cada una de sus variables. En este caso B es una variable, y tengo que escribir el cambio en B, más el valor absoluto de la derivada de la función, en este caso f, respecto a la otra variable que es i, por el delta de i. Una vez que tengo esto es supremamente sencillo. Vamos a calcular la derivada parcial de la función, que es b sobre i, la derivada respecto a b, me queda 1 sobre i. Esto multiplicado por el delta de b. Multiplicado por el delta de b. Más, aquí tengo que hacer valor absoluto, no les puedo olvidar. Miren la importancia del valor absoluto. La derivada de la función, de esta función respecto a i, es derivar respecto a i y dejando la b constante. Aquí tengo i a la menos 1 por b. La derivada de i a la menos 1 es menos i a la 2, i a la menos 2 por b. O lo que es lo mismo, menos b sobre i a la 2. Pero como esto lo tengo que meter entre valor absoluto, ese menos no va a participar. Todo eso multiplicado por delta de i. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. Si tuve que i era 10, me queda 1 sobre 10 multiplicado por, en este caso, delta de b, y delta de b es 1. Lo voy a dejar así, anotado, para que quede claro que ahí multipliqué por algo. Más b sobre i cuadrado, como el valor absoluto mató el menos, me quedó 10 sobre 100 por delta de i, en este caso 1. Este 0 lo puedo matar con este 0, me quedó un décimo más un décimo, esto es igual a 2 décimos. 2 décimos de ohmio, obviamente. Esto tiene unidades de ohmio porque estoy calculando a partir de esto de acá. Entonces yo sé que la forma correcta, esta es la forma en la que la plataforma me pide que extienda la clase, voy a extenderla 15 minutos más. La forma correcta de reportarlo es R es igual a 1 más o menos 2 décimos de ohmio. Ahí ya tenemos completa la forma en la que tenemos que reportar los datos con lo que nos dan. Tenemos dos ejemplos básicos de cómo propagar errores. Es muy importante que no olviden el valor absoluto. Muchachos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo de él. Esto es muy importante para los laboratorios. Si necesitan cualquier cosa podrán encontrarme. Mi número es el de abajo. En cualquiera de los dos números los atienden en la empresa. La empresa se llama Profes SAS. Y nosotros brindamos asesorías académicas para ustedes. Son realmente muy buenas asesorías. Les recomiendo que las tomen. Hasta luego.